Muy bien, pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo porque hoy cumpliremos con un compromiso constante que es el de fomentar, promover y visibilizar necesidades y deudas históricas y añejas que aquejan no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Y lo digo con absoluta convicción porque lo que hemos seguido observando y viviendo, entre otros muchos asuntos pendientes, es aquel que concierne a los derechos de todas las niñas y mujeres. En México seguimos cargando la enorme deuda con este grupo de población al que se le ha colocado de manera sistemática en situación de vulnerabilidad y a quienes se les violentan sus derechos humanos todos los días, mujeres y niñas con y sin discapacidad, víctimas de feminicidios, trata, abusos y violaciones sexuales, el desplazamiento forzado, tortura, explotación, exclusión laboral, en fin, todo tipo de discriminación y violencia estructurales y clásicas. Para quienes no están familiarizados con nuestro movimiento, con nosotros, les comparto que además de impulsar causas muy concretas como las de las trabajadoras del hogar, personas trabajadoras de plataformas digitales, el desabasto de medicamentos, el ingreso vital, la transparencia, entre otras, asimismo buscamos reconstruir la democracia desde la ciudadanía. Buscamos generar una cultura de paz, entendida esta como el momento en el que una sociedad, una nación, encuentra cobijo en una genuina y verdadera justicia social. Así que hoy a través de este espacio, a través de la discusión que falta, hablaremos sobre los derechos de las mujeres. Para ello, quiero dar la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Dos mujeres, amigas y aliadas y, por supuesto, con una gran trayectoria. Marta Lamas, quien desde 1971 participa en el movimiento feminista, es fundadora, además de la revista Debate Feminista, el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE y el Instituto Simón de Beauvoir. Doctora en antropología, es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Modernidad, Versiones y Dimensiones. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y tiene 11 libros como autora. El más reciente es Dolor y Política, Sentir, Pensar y hablar desde el feminismo. Además, por supuesto, es integrante del Consejo Asesor de nosotras. Y Marta Tagle, política, feminista, mexicana, consultora en género y derechos humanos, experta en tejer redes y articular causas. Ha participado como ponente en las sesiones de la condición jurídica de la mujer en Naciones Unidas, conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en género, convencida como muchas mujeres que sin mujeres no hay democracia y en colaboración con ellas, comprometidas, impulsó la sentencia 12624 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento de la cuota de género de las elecciones de 2012. Antes de comenzar, les voy a compartir rápidamente cuál va a ser nuestra dinámica. Haré 3 preguntas y ustedes nos las responderán en 15 minutos cada una. Posteriormente me permitiré leer algunas preguntas de la audiencia que nos acompaña y ustedes volverán a responder por un lapso de 10 minutos cada una. Y finalmente daremos una última ronda de hasta por 5 minutos para que cada quien haga su comentario final. Pues bien, además de volver a dar la bienvenida, lanzaré las preguntas. La primera, ¿por qué es importante hablar de feminismo en el contexto mexicano? La segunda, ¿se puede luchar por los derechos de las mujeres y no asumirse como feminista? Y la tercera, ¿cómo mejorar la organización para la exigencia de los derechos de las mujeres? Pues bien, sean todas y todos bienvenidas. Y adelante. ¿Con quién comenzamos? ¿Quieres comenzar, Marta Lamas? Sí, Estoy diciendo el apellido porque tenemos dos Martas. sí, más bien nos Así dice que, Lamas así y que, Tagle. ok, ok, Lamas y Tagle. Lamas, adelante. Bueno, muchas gracias, Lídice. Me da mucho gusto. Gracias, Jessica, por la invitación.
Bueno, pues mira, primera pregunta, ¿por qué es importante hablar de feminismo en el contexto mexicano? Bueno, porque es un eje de la justicia social, ¿no? Es decir, todas las reivindicaciones que desde hace mucho tiempo distintos grupos feministas y colectivas y personas feministas han impulsado, desembocan en una concepción que tiene que ver con la justicia social. El feminismo lo que plantea es que la diferencia sexual no se debe de traducir en desigualdad social, política y económica. Y en ese sentido es muy importante. No entiendo, Lidice, si contesto las tres ahorita de un jalón o es una y una y una y una. Sí. Y una vez las tres, ok. No, contestas todas para 15 Bueno, minutos y ya después darle ok. 15 minutos. Entonces, además, en este momento, creo que todas las personas hemos visto como el florecimiento y el destape de una juventud que se asume feminista. A veces se asume feminista con una serie de prácticas muy distintas a las que tenemos, las que ya venimos desde hace mucho más tiempo, y cuando vemos las marchas y las manifestaciones en las calles, vemos que hay una circulación del término feminista. A veces hasta de manera negativa, ¿no? Se acusa a las feministas de los destrozos o de estar en contra del gobierno. Entonces creo que sí es muy importante en este momento hablar más que del feminismo, de los feminismos y poder diferenciar que hay distintas tendencias y distintas posturas. La segunda pregunta es si se puede luchar por los derechos de las mujeres y no asumirse como feminista. Yo creo que sí. Yo creo que hay luchas espontáneas de mujeres y también de hombres que no se ponen la etiqueta, pero que tienen, digamos, un sentido emancipatorio, que pueden tener un sentido también de respaldar ciertos derechos. Es raro, digamos, desde mi perspectiva, aunque sea un feminismo espontáneo que no se ponga la etiqueta, yo sí considero feminista, ¿no? El que de repente unas colonas emprendan una acción para mejorar cuestiones de su vida, o un grupo de campesinas, en fin. Pero creo que como un tema de respeto hacia las personas que no les gusta el término feminista o que no lo conocen o que no se lo quieren poner, pues no hay que imponerles desde fuera el tema de si son feministas o no. Hace muchos años, en 1987, cuando hubo un encuentro feminista latinoamericano aquí en México, en Taxco, hubo una gran discusión sobre quién era feminista y quiénes podían asistir al encuentro feminista. Y al final dijimos que todas las mujeres que se sintieran feministas podían llegar, aunque en ese mismo día se acercaran por primera vez al feminismo, ¿no? Si tenían ganas. Y creo que esa es una actitud respetuosa de la diversidad de caminos, ¿no? En los cuales las personas se pueden sentir feministas, ¿no? Y la tercera, que es cómo mejorar la organización para la exigencia de los derechos de las mujeres, es la más complicada. Digamos, es mejorar la organización de que de nosotros como organización, de donde está cada una de las personas que nos está viendo paradas, de la organización en un partido como está Marta Tagle. Es decir, la organización implica un nivel de disciplina, de estrategia, de claridad, que va a depender mucho de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, no es lo mismo un grupo de madres en una secundaria que deciden organizarse porque le están haciendo acoso a algunas de las chicas, ¿verdad? A las labores que enfrenta Marta Tagle o a las que tú ahora, Lee, dice que estás coordinando mucho aquí en nosotros. Entonces, yo aquí más bien quería irme por otro camino, un poco en plan de provocación. Exigencia de los derechos de las mujeres. Yo nada más creo que hay un derecho de las mujeres y es el derecho que te da la diferencia sexual. Para mí, que es el derecho de en qué momento decides seguir o no un embarazo si has quedado embarazada, que es un derecho que no tienen los hombres, porque todos los demás derechos los tenemos compartidos con los hombres, ¿no? Es decir, el derecho
a vivir una vida libre de violencia también lo tienen los hombres. El derecho a ser tratados con equidad o con igualdad en el salario, muchas cosas son derechos humanos compartidos entre hombres y mujeres y personas con nuevas identidades o identidades no binarias y disidentes. Me parece que hablar de los derechos de las mujeres como algo muy específico, a mí me suena raro. Es decir, para mí hay un derecho específico de las mujeres, que es el derecho a decidir en qué momento quieres o no proseguir un embarazo. Y todo lo demás no. Ahora, hay demandas sociales que nos benefician mucho más a las mujeres que a los hombres, porque han sido cargas sociales que a lo largo de mucho tiempo se han tomado como naturales y nos han caído encima a las mujeres. Y ahí yo metería el tema, por ejemplo, del cuidado, ¿no? Es decir, el cuidado en nuestra sociedad es visto como una cosa femenina, casi una labor de amor, ¿verdad? Rosario Castellanos hablaba criticaba la abnegación de las mujeres mexicanas y se burlaba con una gran ironía de eso, ¿no? Pero bueno, en este momento vemos que el cuidado de criaturas, niños, adolescentes, maridos, papás y mamás viejos, personas enfermas, personas discapacitadas, cae en un porcentaje impresionante en hombros de las mujeres. Entonces, la discusión sobre el cuidado me parece que es una gran discusión, porque el derecho es el derecho de todas las personas a ser cuidadas cuando lo necesitan, pero también implica una obligación, cuidar cuando tú ya estás en condiciones de cuidar. Entonces, cuando eres niña o niño, ¿verdad? Pues te necesitan cuidar hasta que llegas a la adolescencia y más o menos ya te puedes cuidar tú. Pero cuando ya entras a la adultez, pues ya en general los hombres no cuidan. Quienes cuidan son las mujeres que se quedan o cuidando a niños, o cuidando a adultos, o cuidando a enfermos, ¿no? Entonces, para mí el tema de plantear el derecho a ser cuidada cuando se necesita, cuando te enfermas, cuando tienes una discapacidad, cuando eres ya vieja, ¿verdad? O cuando fuiste niño que te cuidaron, ¿no? Es importante, pero va con la mancuerna también de una obligación a cuidar, ¿no? Esto es lo que en ciertos países europeos se llama ciudadanía incluyente y que ha implicado, por ejemplo, que en países escandinavos el servicio militar, que es mixto, ¿no? Sea llevar a los jóvenes a los asilos de ancianos a cambiarle los pañales a los viejitos, ¿no? Y a las guarderías ocuparse de los niños y que se tenga esa mirada de que a lo largo del trayecto de la vida los seres humanos necesitamos cuidados. Entonces yo contestaría, y con esto ya termino, que más que mejorar la organización para la exigencia de los derechos de las mujeres, ¿cómo mejorar la reflexión y la comprensión sobre cuáles son las vías para construir una sociedad más justa, más equitativa, menos desigual, ¿no? Y ahí, claro, me parece que el derecho al aborto es un derecho fundamental de las mujeres y me parece que el derecho al cuidado es un derecho de todos los seres humanos, igual que vivir una vida libre de violencia. Y no sé cómo ando de tiempo, Lídice, creo que ya pasaron 15 minutos, entonces más bien me quedo a escuchar a mi tocaya. No, no tienes todavía tiempo, ¿Todavía tengo Marta, si tiempo? quieres, Ah, ok. todavía tienes tiempo. Bueno, para la organización yo creo que es muy importante el tema de la reflexión. O sea, en México adolecemos de que no tenemos suficiente debate público, pero yo me acordaba de la época de los clubes liberales, ¿no? Cuando Madero, ¿no? De la capacidad de las personas de reunirse en torno a discutir un documento, a discutir un libro, y creo que es algo que tenemos que recuperar, que la organización, por lo menos desde nosotros, que estamos tratando de hacer con ciudadanos todo a lo largo del país, preocupados por ciertos temas muy concretos, ¿no? El tema del estudio de las ideas, que te abren caminos, ¿no? En términos organizativos de cómo le hacemos, ¿no?
qué hacer, el famoso qué hacer, ¿no? Creo que el tema del estudio es básico para la organización, es decir, no hay una organización que es la organización también espontánea, ¿no? Que de repente, pero cuando necesitas una estrategia de incidencia política, vale muchísimo la pena el tema de la reflexión, del estudio, ¿no? Y sí, claro, de exigir espacios de debate público para poder compartir con otros grupos sociales y escuchar también sus perspectivas. Pues básicamente eso. Excelente. Tagle. Muchas gracias. Bueno, parece que para ser feminista hay que llamarnos Marta, es cierto. Estamos aquí, me encanta estar realmente compartiendo este panel con Marta Lamas y muchísimas gracias a Jessy Corral, a nosotros, Lídice, por esta invitación a charlar con ustedes de este tema que sin duda me parece importante. Y respondiendo a las preguntas de por qué es importante hablar del feminismo en el contexto mexicano, quisiera empezar por justamente cuál es el contexto para responder a la pregunta. Estamos en un momento en el que sin duda hemos avanzado en el reconocimiento de varios de los derechos de las mujeres, de manera muy particular en los derechos políticos. Es el momento en el que más mujeres están en los espacios de toma de decisiones públicas, como diputadas, regidoras, síndicas, gobernadoras, ¿no? Creo que en ese sentido el feminismo ha impulsado el reconocimiento de estos derechos de manera muy importante y hoy nos encontramos en la primera vez de la historia en el que más mujeres estamos en el espacio público, ¿no? Creo que de alguna manera hemos justamente conquistado este espacio público, pero como bien dice Marta Lamas, sin abandonar todavía todas las responsabilidades que nos han sido asignadas en el espacio de lo privado, ¿no? Y en ese escenario, lo que estamos enfrentando las mujeres, además en una generación en la cual veo con muchísimo agrado, entusiasmo, estamos justamente en estas movilizaciones tan grandes del 8 de marzo que llenan las calles de color violeta, manifestando y estando ahí presentes. Me encanta ver y reconocer que estas mujeres que hoy vemos en las calles, pues forman parte de una nueva generación de mujeres que se saben sujetas de derechos, o sea, que saben que ya se han conquistado una serie de derechos con los cuales no necesariamente teníamos antes, ¿no? O sea, el derecho a transitar libremente en la calle, el derecho a estudiar, a trabajar, ¿no? Todos esos derechos los tienen reconocidos, aunque todavía no garantizados. Y entonces aquí entra el tema de cuál es el contexto mexicano. Me parece que hoy en día el principal problema que están enfrentando estas nuevas generaciones que se saben sujetas de estos derechos, de los cuales muchas de nosotras nos tocó todavía no nacer plenamente con ese reconocimiento, es que para ejercer estos derechos se enfrentan a múltiples violencias, ¿no? No puedes transitar libremente en la calle sin ser sujeta de acoso, de violencia sexual, de abuso, de asesinato, feminicidio, etcétera. No puedes estudiar, ejercer tu derecho a estudiar sin también verte sujeta a diferentes tipos de violencia y ni se diga en el ámbito de la familia o de quienes ejercemos política. Entonces, hoy en día uno de los principales retos que enfrentamos las mujeres para ejercer nuestros derechos sin duda es el tema de las violencias. Y ese es el contexto en el que nos estamos moviendo hoy, en el cual además en una buena parte de la movilización de las mujeres tiene ese sentido. Están comunicándose las mujeres o están participando las mujeres en diferentes espacios de manifestaciones con esa demanda central. La demanda central de tener el derecho garantizado a una vida libre de violencias que puede además garantizar el ejercicio de esos otros derechos. Y en ese contexto me parece que el feminismo sin duda se hace necesario, pero coincido con lo que dice Marta en el sentido de que los feminismos siempre hemos sido diversos, hoy se nota mucho más la diversidad de estos feminismos, no podemos hablar linealmente de un feminismo y creo que tenemos que partir por eso, por respetar las diferentes manifestaciones del feminismo porque tenemos diferentes formas desde el feminismo de construir, de incidir, de aportar desde diferentes esferas. Como bien ella lo comentaba, pues a mí me ha tocado desde el ámbito de la política venir construyendo
junto con las organizaciones y desde una plataforma política, pero hay quienes lo hacen desde la sociedad civil organizada, desde la incidencia política, y hay también quienes lo quieren hacer desde la manifestación fuerte, alzando la voz, manifestando su enojo, incluso con el estado de las cosas, y cuando hablo del estado de las cosas ya no solamente me refiero a la situación actual en la que vivimos, sino incluso cuestionando al Estado mismo, señalando al Estado como el que no ha logrado garantizarte una vida libre de violencia, señalando al Estado como el que no está poniendo las condiciones para que las mujeres podamos realmente ejercer estos derechos, y cuestionando si es este Estado todavía el que le es útil o no a las causas y luchas feministas. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante hablar de los feminismos en el contexto actual por las realidades que estamos viviendo las mujeres, las niñas y las mujeres en muchas situaciones y condiciones, porque, por ejemplo, en el tema en el que más hemos avanzado, como les decía, de la representación política de las mujeres, pues, por ejemplo, ahí hay un largo trecho todavía para garantizar que esta representación sea mucho más diversa, ¿no? Estamos representadas cierto tipo de mujeres, pero no están representadas todas las causas y necesidades de las mujeres que deberían estar o tener esa representación política para que también garantizar su derecho a la representación, pero también a poder llevar estas agendas al espacio de lo público. Entonces, es muy importante hablar del feminismo en el contexto actual. Y por otra parte, la pregunta dice, ¿se puede luchar por los derechos de las mujeres y no asumirse como feminista? Yo diría incluso que es al revés, ¿no? Se puede asumirse como feminista sin no luchar por los derechos de las mujeres, porque me parece que hoy estamos ante una realidad en la que muchas, a lo mejor incluso se asumen como feministas y no necesariamente están luchando por todos los derechos de las mujeres, ¿no? En algunos casos incluso se ha vuelto un asunto de bandera y no necesariamente de causa, ¿no? Y entonces creo que ahí sí hay que retomar como las bases mínimas de cuáles son las características o cuáles son los elementos mínimos para que realmente puedas asumirte como feminista, ¿no? Y yo creo que sin duda el fundamental, yo lo pondría en el marco de las esferas de autonomía de las mujeres, estas que marcas a las tres autonomías: económica, a formar parte de las decisiones, y la autonomía física. Si nosotras compartimos esta lucha en lograr la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la autonomía económica y a tener libertad en las decisiones, podemos hablar de este feminismo en el cual estamos militando. Una militancia que no es a veces sí y a veces no. O sea, creo que por eso sí es importante recalcar esta parte en los derechos de las mujeres, que aunque Marta señala que los derechos fundamentales pues tiene que ver con el tema de la diferencia sexual, porque todos los demás, los derechos los compartimos, pues al final de cuentas sí hay condiciones que nos han dejado alejadas del ejercicio y la garantía de los derechos de las mujeres, por los cuales hay que seguir luchando, y por lo tanto tenemos entonces que asumir o sea, una mujer que se asume como feminista no escoge con qué derechos estar de acuerdo y con qué derechos no estar de acuerdo, ¿no? Creo que es una lucha por los derechos, por el lograr estas autonomías realmente de las mujeres, y una fundamental pues es el derecho a la autonomía sobre nuestro cuerpo, por supuesto a la interrupción legal del embarazo, pero pasa por decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, y eso implica lo que queramos hacer con nuestro cuerpo, no unas cosas sí y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema fundamental. Por supuesto que hay muchas personas, mujeres, hombres, que trabajan por los derechos de las mujeres, por diferentes derechos de las mujeres y en diferentes vertientes, y no necesariamente son feministas. Y durante mucho tiempo en nuestro país, además, pues diferenciamos perfectamente al movimiento amplio de mujeres, donde una buena cantidad de mujeres en la política que no se querían asumir como feministas, y que incluso muchas de ellas no lo eran, se sentían contentas militando el movimiento amplio de mujeres, y por otro lado, quienes nos hemos asumido como feministas con esta clara conciencia de por qué se tiene que luchar por estos derechos de las mujeres. Y finalmente, la última pregunta: ¿cómo mejorar la organización
para la exigencia de los derechos de las mujeres. Yo creo y que es importante también reconocer que estos feminismos en los que nos encontramos hoy, de alguna manera está sucediendo una especie de fragmentación porque la política al final de cuentas ha pasado por en medio del feminismo. O sea, no en balde las feministas decimos que lo personal es político, y lo que está pasando en el mundo de la política también está cruzando lo que sucede con el feminismo. Y el feminismo de izquierda, que siempre en el que hemos militado una buena cantidad de las mujeres que somos feministas, pues sí, hoy se ve trastocado por el tema, pues incluso de las definiciones de gobierno y de políticas públicas desde el gobierno, y me parece que eso nos tiene un poco divididas, dispersas, fragmentadas, ¿no? Hace poco tenía yo oportunidad de hablar con una amiga que es feminista y que le decía, a ver, cuando tú y yo fuimos diputadas en el 2006, enfrentamos momentos muy difíciles incluso de división en el país, porque nos tocó ser diputadas en el 2006, y sin embargo siempre encontramos la posibilidad de empujar cosas conjuntas, y en ese entonces fue cuando se aprobó el presupuesto, y fue cuando aprobamos las cuotas, y aprobamos un montón de cosas a pesar de que estábamos en un momento muy tenso de las relaciones políticas en México. Y ella me hizo la reflexión, se llama Rosario Ortiz, seguramente muchos de ustedes la conocen. Rosario me decía, sí, pero en ese momento todas estas feministas estábamos del lado de las izquierdas, ¿no? Y entonces no nos habíamos fragmentado. Hoy además estamos como un poco fragmentadas, y frente a esto, ¿qué hacer? Yo sigo creyendo y seguiré apostando al tema de las alianzas estratégicas entre mujeres. Hace poco también otra buena amiga, Hortensia Vázquez, ponía un ejemplo a la hora de dar un taller de qué es lo que significa la articulación, ¿no? Porque siempre hablamos de las articulaciones feministas y se ve como algo ahí abstracto. Y cuando ella decía articulación, señalaba, ¿no?, su muñeca y decía, esto es una articulación, ¿no? Lo que permite el movimiento de las partes de nuestro cuerpo. Tenemos articulaciones. Entonces la articulación se requiere para el movimiento, y me parece que tenemos que encontrar los motivos que nos permitan esta articulación, pues reconociendo además que sí hay una fractura, y que esa fractura tenemos que encontrar justamente la mejor manera de sanarla, de encontrar la estrategia, la alianza que nos permita seguir pues trabajando por una agenda, porque tenemos, como decía en un principio y con eso concluyo, tenemos frente a nosotros un contexto adverso, a pesar de haber avanzado tanto. Siempre que avanzamos parecería que uno cuando haces como una especie de checklist vas avanzando y palomeando tus pendientes y cada vez te quedan menos, ¿no? El feminismo, creo que en la medida en la que vamos avanzando vamos topándonos con un montón de retos enfrente, y entonces me parece que el contexto mexicano, el contexto nos obliga o nos pone en la necesidad de seguir fomentando la articulación de los feminismos en nuestro país. Yo hasta aquí le dejaría. Muchas gracias. No te escuchamos, Lídice. Está tu micrófono. Ok, ahora creo que sí. Pues no cabe duda que hay mucho por hacer, y quienes nos dedicamos al activismo y defensa de los derechos humanos sabemos que es una tarea titánica, pero titánica, porque evidentemente es un tema que atañe además a la cultura política, a la cultura pública, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Y por una parte tenemos avances superlativos como los que se refieren a la existencia pues de leyes y políticas públicas que buscan el ejercicio pleno de los derechos por parte de nosotras, ¿no? Incluso contextos de violencia, discriminación y visiones conservadoras sobre su lugar y posición con respecto a los valores, ¿no? Pero por otra, pues los feminicidios, ¿no?, como están comentando, los crímenes y agresiones de odio por misoginia, que son la manifestación más extrema y lamentable de una visión conservadora que construye las identidades de las mujeres como subordinadas a los deseos de los varones, que visualiza además a sus cuerpos como condicionados por la biología y la función reproductora del hogar y la familia. Y concibe pues la existencia de espacios diferenciados
de aparición para ellas y ellos. Yo traigo una preocupación además, y yo voy a externarla. eh, Antes de leer un comentario, quisiera además, pues, en el contexto de una preocupación y a propósito de lo que se comenta de esta fragmentación que sin duda estamos viviendo y que hemos vivido además en las colectivas de manera constante, precisamente este trabajo de manera aislada. Yo tengo una preocupación que se da en todas las problemáticas de violaciones a derechos humanos hacia las mujeres. Eh, por ejemplo, mujeres jornaleras, mujeres trabajadoras del hogar, las mujeres víctimas de trata, ¿no? ¿Qué es la discapacidad que se produce como discapacidad o diversidad psicosocial, ¿no? Y lo digo con respecto sobre todo a la fragmentación que estamos viviendo, a la imposibilidad que de pronto nos frustra cuando tenemos que trabajar en serio, ¿no? Porque frente a la posibilidad que existe en la posible, valga la redundancia, aprobación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que quizás se pierda la capacidad jurídica de las personas, y en este caso hablando de las mujeres con discapacidad psicosocial, pues en todos estos contextos se genera una discapacidad psicosocial brutal, ¿no? Incluso se puede disparar estas condiciones esquizoafectivas, de distinta índole que pertenecen a la diversidad psicosocial. Pero me preocupa mucho, sobre todo porque nos falta todavía mucho camino por recorrer para cuestionarnos como organizaciones, como movimientos, ¿no? Y por eso esta obsesión y este objetivo que tenemos en nosotros de cuestionar, de sumar, de ir en colectivo en esta exigencia de derechos. Yo más que pregunta quisiera que nos comentaran, que reflexionaran en este sentido, porque hemos visto muchos casos, infinidad de casos de mujeres que están verdaderamente sumergidas en la discapacidad psicosocial y que están en grave riesgo por esta posibilidad de cambiar su capacidad jurídica si acaso se llegara a aprobar este Código Nacional. Y por supuesto, pensando también, mucho más se agrava en situación de menores, ¿no? De mujeres menores de edad. ¿Qué nos pueden comentar? Comenzamos ahora al revés. Tagle. Sí, bueno, pues yo creo que en todos los temas, incluido estos que tú mencionas, pues debemos justamente considerar cuáles son las condiciones diferenciadas en las que las mujeres están viviendo. Y me parece que desafortunadamente, por lo menos en el ámbito legislativo, a pesar incluso de que ahora pues justamente tenemos esta integración paritaria, no necesariamente se incorpora esta visión, este reconocimiento, porque nos ha hecho falta trabajar en esa materia. Marta decía, y tiene mucha razón, y creo que el feminismo ha insistido mucho en ello, es que justamente se requiere también mucha formación, estudio, investigación, que necesitamos seguir promoviendo pues, para tener este enfoque, porque no solamente basta con asumirse como feminista, sino además tener una mirada diferente, pero de manera particular en el tema de este tipo de discapacidades, pues justamente escuchar a personas que están trabajando el tema, como es tu caso, incorporar sus puntos de vista, ¿no? Nosotros te tocó formar parte de algunas discusiones y diálogos que tuvimos justamente cuando se estuvieron trabajando sobre temas en materia de reformas en materia de salud mental y que pues desafortunadamente a pesar de eso, de que llevamos a personas como tú, como Katia y otras personas que estaban hablando acerca de diferentes discapacidades, pues hubo poca capacidad de escucha, de incorporar sus preocupaciones y de al final de cuentas sacar una legislación que efectivamente sirva a las personas y en este caso a las mujeres. Yo creo que pues eso más allá del feminismo no es un asunto, es un problema de la configuración política que tenemos y que
que desafortunadamente no está resolviendo o atendiendo las necesidades de las personas como se requiere. Yo no sé a qué código o cuál es el cambio en la ley al que te refieres, Lídice, pero comparto mucho de lo que dice Marta Tagle. Y yo lo que quería decirles, bueno, este tema de que me parece que uno de los aportes de la perspectiva feminista académica ha sido esto que se llama la interseccionalidad, y es ver cómo intersecta la clase social, la edad, la capacidad, en fin, la religión, toda una serie de elementos que nos constituyen como seres humanos. A mí me preocupa que en este momento lo que yo escucho, y escucho, digamos, mucho de mis alumnas en la UNAM, que son también una clase social distinta de mis alumnas en el ITAM, ya no doy clases ahora en el ITAM, solo en la UNAM, ¿no? Es este tema de pensar que cuerpo de mujer garantiza pensamiento feminista, ¿no? Creo que Marta está bastante clara que eso no es así. Pero cuando hablamos de articulaciones, a mí sí me parece muy importante que se entienda que las articulaciones se tienen que hacer con otros grupos, no solamente dentro de los grupos feministas. Sí hay un problema de fragmentación y de diferencias ideológicas dentro del feminismo importantes, ¿no? Y diferencias políticas que deberíamos, cuando tenemos un objetivo común, como podría ser tener una ley nacional de personas dependientes, borrar esas diferencias y esa fragmentación y podernos unir. Pero eso no quiere decir que no existan las diferencias, y que también, si solamente pensamos que uniéndose todos los grupos feministas se van a lograr las cosas, pues estamos viviendo en un país que yo no sé cuál es. Digo, en Argentina, hace 2 años, cuando se legaliza el aborto con todo el papa argentino, ¿verdad? La Marea Verde lo que hizo fue articularse con sindicatos, con grupos de derechos humanos, con partidos, con muchísimos hombres también. Entonces, yo creo que estamos en un momento complicado del feminismo, porque el despertar al feminismo, el de repente reconocer que como mujer tienes una serie de experiencias de discriminaciones o de vulneraciones, hace que espontáneamente te quieras reunir con otras mujeres para cambiar la posición de esas mujeres. Pero ya después de un rato, digamos, en términos políticos, eso no es suficiente. Y si no pensamos en alianzas políticas con grupos y personas en donde también tienen que haber hombres con quienes se coincide políticamente, ideológicamente, no vamos a poder lograr algo que para mí es importante. El feminismo, por lo menos desde mi perspectiva, si bien arrancó, digamos, con el cobijo de la Revolución Francesa y se pensó que era alcanzar derechos para mujeres, lo que ha pasado estos últimos 2 siglos y medio, ¿verdad?, es ver que el feminismo tiene que ser una lucha por la emancipación de todos y por la transformación de un sistema económico, político y social. Y si tú lo que quieres es transformar el sistema para que no haya desigualdad, te necesitas vincular y articular con otros grupos que están luchando desde sus fronteras por lo mismo. Entonces, tenemos ese doble vínculo. Por un lado, y por eso a veces se piensa que las feministas somos sectarias, porque pensamos, no, como mujeres nos juntamos para hablar de cómo luchar o lo que nos está pasando y todo, lo cual me parece muy bien. Pero hay que dar un paso y decir, bueno, ¿y las otras personas? Las cosas por las que están luchando no tienen que ver también con este modelo de emancipación y de transformación de la sociedad. Hay una autora que a mí me tiene absolutamente así enloquecida leyéndola. Se llama Wendy Brown, es la pareja de Judith Butler. La famosa Judith Butler y Wendy Brown es menos famoso, pero ella es la que analiza todo el tema de la racionalidad neoliberal y de cómo los derechos, luchar por los derechos de repente se vuelve un poco una trampa liberal, porque luchas por derechos individuales. Es muy difícil de repente luchar por derechos colectivos, aunque en México sí tenemos, gracias a las comunidades indígenas, una tradición de lucha por derechos colectivos.
Pero entonces ella, de las cosas que plantea, que a mí me parece que son las grandes preguntas que se están formulando en estos momentos muchas jóvenes feministas, ¿no? Es hasta dónde el tipo de reivindicaciones que estamos haciendo como derechos no nos atrapan en un cierto modelo para no tener más imaginación política y empezar a querer cambiar algo que sea no solamente alcanzar ciertos derechos, sino transformar un sistema. Entonces, bueno, yo sé el tipo de pensamiento creativo, provocador, que viene, digamos, de una mujer que tiene una formación marxista impresionante, muy sólida, ¿no? Hace acopio también de todo el pensamiento del psicoanálisis sobre la construcción de la subjetividad y cómo muchísimas mujeres están troqueladas, digamos, con esta subjetividad de la feminidad, ¿no? Y con el machismo. Hay mujeres machistas, el machismo como querer resolver las cosas por la fuerza. Bueno, hay muchísimas mujeres que son caciques políticos también, ¿no? Entonces, es juntar, ¿no? Juntar una perspectiva que se fija en lo estructural del modo de producción y otra que se fija en la construcción de la subjetividad y entender que todos somos seres humanos y todos tendríamos que tener los mismos derechos humanos, ¿no? Aunque algunos requieran ciertos derechos más por sus circunstancias y otras personas más, a mí me parece que ahí está ahorita el nudo de la cuestión. Entonces, tú hablabas de un cambio del que yo no sé, ¿no? De un artículo, pero creo que de alguna manera el pensamiento de Brown y de todo un grupo, una constelación de feministas que está trabajando esto, ¿no? Tiene que ver con, dejemos un poquito estacionado el tema de la política identitaria y volteemos a ver un poco la política emancipadora para todas y lo colectivo. Sí, me encanta lo que dices porque precisamente en el tema de la cultura de la paz, uno de los conceptos que se manejan es la hermandad existencial, ¿no? Y justamente es eso, si fuéramos capaces de vernos todas, todos como hermanas y hermanos, no estaríamos ni en esta segmentación, ni en esta fragmentación, todos tendríamos por conciencia, ¿no? Esta igualdad frente a los derechos y sobre todo esto que mencionas, los derechos de que tienen que ver con los ajustes, ¿no? Con estas situaciones especiales según las condiciones y características que tiene cada persona por alguna condición específica de discapacidad o de condición en desventaja, ¿no? Me voy a permitir leer algunos comentarios y preguntas que Ay, tenemos. déjame que te haga nada más un pie de página chiquitito. Es que Sí, a mí sí, me claro, adelante. ronchas el tema de la hermandad o de la sororidad, porque es de nuevo borrar Ok. las grandes diferencias de clase social, de condición étnica, de todo. Yo puedo querer mucho a mi empleada del hogar, que es de Oaxaca, y nos llevamos muy bien, lleva 25 años trabajando conmigo. Ella no me siente su hermana, yo no la siento mi hermana, y hemos tratado de construir una relación muy respetuosa, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, hay una parte de mistificar cuando hablamos de la hermandad o de la sororidad que me preocupa. Creo que tenemos, lo decía Marta al principio, que seguir construyendo alianzas. Y las alianzas son muy claras. A pesar de nuestras diferencias, queremos ciertos objetivos comunes que pueden ayudar a esa emancipación de todos. ¿Okay? Perdón que te interrumpí, pero es que reacciono No, siempre a la está hermandad. perfecto. Está perfecto. Y yo creo que está bien que lo aclares. Yo creo que yo creo, y me atrevo a decirlo, porque finalmente sí estoy convencida igualmente de esto, que tiene que ver más con esto que mencionas, con la conciencia, ¿no? Es decir, no es la hermandad literal, pues tiene que ver con la conciencia de que simplemente es persona, ¿no? Porque existe, porque está. Y en función de ello, en efecto, siempre va a haber las diferencias, ¿no? Siempre va a haber
pues no es referencia al afecto como tal, sino a esto, a este nivel de conciencia que se tiene como personas, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere en el fondo, y sobre todo desde la perspectiva filosófica, ¿no? Pero voy a permitirme leer algunos comentarios. Dice Francisco Fernández: felicidades por esta discusión esencial siempre. Mi pregunta es si puede haber feminismo sin masculinismo. Quedan también muchos derechos de los hombres que no se cumplen o que son desventajosos, por ejemplo, en el cuidado de los hijos. ¿Quién quiere responder o las dos? Yo ya hablé mucho, a ver, tú, Tagle. No, pues yo creo que definitivamente bueno, caemos en esta idea que siempre hay de que, ¿no? Frente al feminismo hay ideas, en este caso lo habla como masculinismo, que no es como tal. O sí, el sistema del que habla Lamas tiene que ver justamente con esta pues, división sexual del trabajo en la cual nos ubicaron a los hombres y las mujeres solamente por el sexo con el que nacimos y nos asignaron roles que al final de cuentas da privilegios en el caso de los hombres, pero también los aleja de otras realidades como es justamente en el ámbito de lo privado. Y por eso incluso hace un rato les decía que de alguna manera las mujeres hemos avanzado mucho en conquistar el espacio de lo público, en todo este tema de reconocimiento de los derechos políticos, pues ha venido a avanzar en el espacio de lo público, aunque todavía, por ejemplo, el tema de la riqueza, de la economía, no está todavía del lado de las mujeres. Y hemos avanzado poco en que también haya una redistribución del trabajo de los cuidados, del que hablaba Marta Lamas, en el sentido de que efectivamente se trata de que también los hombres se hagan corresponsables de las tareas que les tocan, donde un ingrediente fundamental es que el Estado sea el garante de garantizar el derecho al cuidado que tenemos todas las personas. ¿Y qué significa esto? Al considerar el derecho al cuidado que tenemos todas las personas, que es un enfoque totalmente diferente que, como bien decía Marta Lamas, desde que nacemos hasta que morimos en diferentes etapas de nuestra vida, todas las personas requerimos diferentes cuidados, ¿no? Y el Estado tiene que garantizar que suceda esto y para ello tiene que implementar leyes, programas y políticas públicas que justamente garanticen que todas las personas podamos acceder a ese derecho y que hagan que la redistribución de estas cargas y tareas de los cuidados haya una corresponsabilidad no solamente entre las personas que integran una familia, sino incluso también de la propia sociedad, de la iniciativa privada que les toca, o sea, porque el tema de los cuidados es una responsabilidad que al final de cuentas tenemos que compartir porque se requiere para desarrollar el tejido social, para el desarrollo de las sociedades, es un tema fundamental. Entonces, tratando de responder de manera mucho más concreta, no podemos hablar de un masculinismo, creo que yo siempre he dicho que veo al feminismo como lo que Virginia Woolf señalaba de la habitación propia, es el espacio donde las mujeres nos hemos encontrado para hablar justamente de estas ideas revolucionarias de cómo queremos transformar la realidad que están viviendo las mujeres, que estamos viviendo las mujeres para construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria para todas, todas y todes, ¿no? Ese es el espacio propio que el feminismo ha creado para trabajar por esto y aunque podemos tener aliados, yo sí soy de las que creo que los hombres nos pueden ser feministas, podemos tener hombres aliados, mujeres aliadas que no sean feministas con las cuales es muy importante trabajar, pero volviendo al hecho concreto. Una alianza estratégica implica tener un objetivo común, aunque podamos tener muchas otras diferencias, trabajar por ese objetivo común, reconociendo que tenemos diferencias y que eso nos ubica en realidades totalmente diferentes, pero que para ese momento y para esa situación en particular necesitamos aliarnos para trabajar en esos temas. Y en ese sentido el feminismo pues ha buscado trabajar en deconstruir
este sistema patriarcal que pues, le dotó de ciertos privilegios a los hombres en el mundo en el que nacieron, en el que no necesariamente nacieron o quisieron nacer con esos privilegios, como las mujeres no quisieron nacer en este mundo de desigualdades, pero hemos buscado de construir esto para generar una sociedad que realmente pueda ser más justa, equitativa e igualitaria para todas, todos y todos. Oye, Tocaya, ¿dijiste que no puede haber hombres feministas? Yo soy de la idea que no. Yo soy de la idea que sí. Y es más, el papá de Lidis, digo, era un hombre muy feminista. Monsiváis era un hombre muy feminista. Yo tengo varios amigos muy feministas en sus Yo lo siento aliados del feminismo, pero yo sí creo que el feminismo es nuestra habitación propia. No, yo creo que no. Yo creo que el feminismo es al mismo tiempo tres cosas. Es un movimiento social, ¿no? Es una crítica de la cultura también, ¿no? Y es, digamos, una posición ideológica. Y yo creo que una posición ideológica la pueden compartir personas de cuerpos distintos, ¿no? Puede que en el movimiento social lo que veamos sean más cuerpos de mujeres, pero en la postura ideológica y en la crítica de la cultura, digo, de los mejores textos feministas que se han escrito en México los escribió Monsiváis, ¿no? Entonces digo, no sé, ahí tenemos una diferencia. Eso, Jessica, tendremos otra sesión sobre si puede haber hombres feministas o no, en donde invitaremos a hombres, ¿no? Entonces, pero es una diferencia raro, porque yo coincido casi todo con Marta Tagle, la sigo, es una de mis líderes feministas, pero en eso sí no coincido con ella. Bueno, sí, voy a compartir una anécdota pequeñita, familiar, con respecto al comentario que hizo Lamas de mi padre. Y en efecto, en algún momento de la vida, mi padre me dijo, con mucha ternura, por cierto, me dijo: mija, si algún día tú eliges no tener, no seguir, no continuar con alguno de tus embarazos, ten la confianza de decírmelo, porque no creas que no voy a entenderte. Y sí, en efecto, hay hombres que yo puedo creer que sí son feministas o por lo menos defienden al feminismo. Sin embargo, sí tengo esta contradicción interna de que creo que a veces los hombres, en términos de que pues sí nacen con este privilegio de ser varones, cuesta trabajo que entiendan en el 80% de las veces pues el ser mujer, ¿no? Pero coincido con Lamas en que creo que hay hombres pues que por supuesto pueden ser feministas. Voy a leer otra pregunta de Leslie Mejía. Dice: gracias por el encuentro. Se percibe fragmentación y polarización en ciertos grupos de mujeres que se asumen feministas. ¿Esto se debe a un cambio de paradigmas o más bien no hay una bandera que una el movimiento? Y la misma Leslie Mejía dice: ¿existe una alteración en el discurso actual con respecto al feminismo histórico al referirse a las mujeres únicamente? Yo creo que hay diferentes feminismos y hay posiciones ideológicas distintas. Lo que no hay en este momento, digamos, hay causas que movilizan. La violencia en contra de las mujeres nos moviliza a todas. El aborto a casi todas. El cuidado a muchas menos, porque además hay menos difusión de eso. Pero yo creo que no hay todavía un cambio de paradigmas. Creo que lo que hay frente al mismo paradigma de la diferencia sexual, hay posturas ideológicas distintas. Sí, yo coincido plenamente, por eso decía desde un principio que coincido con lo que iniciaba justamente Marta, en el sentido de que somos diferentes feminismos y creo que una base fundamental para incluso poder pensar en posibles articulaciones, porque efectivamente quizás no solamente sea una articulación, es reconocernos como diferentes. O sea, en el feminismo no podemos
pensar lineal, creer lineal y que todos vamos por este lado, porque eso no somos las feministas, ¿no? Tenemos muchas formas de pensar y también de actuar, ¿no? Y creo que dentro incluso de las propias causas que nos movilizan, tenemos diferentes formas de actuar. O sea, por ejemplo, en el tema de violencias contra las mujeres, ¿no? Hay diferentes formas de actuar que toman los diferentes feminismos y todos son respetables y creo que tenemos que reconocer como eso. Por supuesto que eso complejiza el tema de generar articulaciones, pero ante la posibilidad o sea, ante la necesidad que nos pone el contexto frente al que estamos viviendo, pues creo que cada vez se están movilizando más en torno a causas que nos mueven a todas, que como efectivamente ya decía tres aquí Marta Lamas, ¿no? El tema de las violencias contra las mujeres es un tema muy importante, el tema de salud sexual y reproductiva, empezando por el tema del aborto, pero creo que además están poniendo hoy en día las jóvenes otros temas en materia de salud sexual y reproductiva. Yo, por ejemplo, me siento muy entusiasmada con lo que hicieron las jóvenes con el tema de menstruación digna, ¿no? O sea, están ahí poniendo estos otros temas que las jóvenes quieren también que se discuta y por supuesto en el tema de los cuidados que efectivamente no se me parece que siendo hoy en día la parte más numerosa del feminismo en nuestro país, las jóvenes no lo sienten todavía como algo tan suyo porque están en esta etapa en la que sienten que no están a cargo de los cuidados porque no tienen hijos o hijas o hijos. Y no es cierto, o sea, al final de cuentas no solamente es el cuidado de hijos o hijas o hijes, ¿no? Sino que es de las personas adultas mayores, de esta responsabilidad que se te carga simplemente por el hecho de ser mujeres y que tarde o temprano las mujeres, incluidas las jóvenes, pues les va a tocar darse cuenta que pues las ponen en la disyuntiva incluso hasta para poderse dedicar profesionalmente a una actividad, porque sí es una disyuntiva el tema de los cuidados, incluso las políticas, ¿no? O sea, una gran limitante para poder ejercer plenamente sus derechos es que las diputadas tienen que dejar arreglada su vida mientras vienen a trabajar a México en los días de sesiones, ¿no? Mientras que los diputados no les importa nada, ¿no? Entonces, pero aún no asumimos como un problema este tema de los cuidados o como un asunto que se tiene que atender desde el espacio público, pero también es una de esas causas que nos moviliza. Muchas gracias. Y bueno, la última, creo que ya por el tiempo, dice Lourdes García, ¿cómo se generan alianzas entre mujeres haciendo uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales? ¿Cómo marcar agenda? Si con las nuevas comunicaciones pareciera que incluso la agenda depende del trending topic del momento, incluso si es internacional. Y otra duda, ¿cómo generar alianzas ante las agendas del cuidado que se quedó en letra muerta? Yo la primera parte no la puedo contestar porque yo no uso las nuevas tecnologías. A duras penas ahorita el Zoom, pero no tengo Twitter, no ando en las redes. Entonces, yo a la antigüita creo que se pueden generar alianzas cuando hay debate político y comunicación política, las reuniones políticas, etcétera. Y las agendas del cuidado, hay en este momento varias de las organizaciones feministas que conozco yo aquí en la Ciudad de México y que tienen vínculos con otras en los estados, como el Instituto Simón de Beauvoir, como GIRE y además el Instituto Nacional de las Mujeres, que están tratando de armar una red, ¿no? Para levantar la agenda de los cuidados y la discusión sobre los cuidados, ¿no? Entonces, tanto desde instancias del gobierno federal como desde organizaciones de la sociedad, y me imagino que desde los partidos, Tagle, ¿no? También se está, no sé, desde movimiento, tratando de impulsar una discusión sobre cuidados. Sí, yo con respecto a las redes sociales, pues creo que al final de cuentas son como cualquier otro medio, eso, un medio, una herramienta que hay que saber utilizar para poder llegar a otros espacios, pero que al final de cuentas las formas de articulación pues requieren el cara a cara, ¿no? Creo que muchas de las articulaciones que se dan justamente son de mujeres en las universidades, en los espacios donde se encuentran,
que van más allá solamente de las redes sociales. Creo que las redes sociales se deben pensar solamente como eso, como una posibilidad de comunicar, que llegará a ciertos grupos, que no son todos los grupos en los que están, que pueden ser muy útiles para comunicar, pero que es un espacio que además en el cual se está también reproduciendo la violencia, como en todos los demás donde estamos las mujeres, y que también tenemos que hacer frente a esas violencias que estamos viviendo en los medios digitales, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo como tal, como esos medios que nos permiten comunicar, pero también una modalidad donde se está generando y reproduciendo violencia contra las mujeres. Y yo creo que sí es muy importante seguir trabajando. Dejamos aprobada la reforma constitucional en materia de derecho al cuidado en la Cámara de Diputados, quedó pendiente por aprobarse en el Senado, porque se quiere sacar junto con la ley, ¿no? Me parece muy importante, me parece un tema que tenemos que seguir trabajando en el sentido primero de generar una narrativa, porque como les decía, me parece que todavía la discusión con respecto a los cuidados no termina de tener un discurso que haga que muchas más se sientan conectados con el tema de los cuidados, ¿no? Entonces creo que necesitamos trabajar en construir esa narrativa mucho más atractiva, entendible, en el cual se sumen muchas más personas y que las mujeres se den cuenta que todas al final de cuentas estamos involucradas porque nos responsabilizan de estas tareas y para tener más personas que se sumen a empujar este tipo de causas, porque me parece que todavía sigue sin entenderse. Incluso cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados, no lo hemos traducido al día a día de las personas. No saben cómo operaría eso, qué significa eso en la vida de las personas, y creo que hace falta incluso trabajo a ese nivel narrativo para justamente después convocar a que más personas, más organizaciones, más mujeres, pues se vean involucradas en trabajar a favor de esta agenda. Y por supuesto que tiene que ser a través de estas discusiones abiertas sobre este tipo de temas, porque sin duda es uno de los temas estructurales en los cuales necesitamos incidir pues de manera más importante, e incluso yo decía, pues haciendo ver primero incluso a las propias mujeres políticas, que son las que están en los espacios de toma de decisiones, cómo este tema de los cuidados pues no está permitiendo ejercer plenamente el derecho a tomar decisiones públicas. ¿Por qué? Porque tienes este tema y tenemos que actuar desde la responsabilidad pública para transformar estas realidades. Entonces, desde ahí es de que incluso me parece importante trabajar también con las mujeres en la política, pues para generar conciencia de que es un tema en el cual nos necesitamos trabajar más unidad, de manera más plural, sin hacer grupos o sin pensar que va a salir solamente por decreto. Es un tema que se tiene que transformar se tiene que trabajar más allá solamente de lo que implica la mera reforma, que en sí misma requiere pues, la suma de muchos esfuerzos y además incluso pues, de encontrar y vencer las resistencias a las que seguramente una legislación de esta naturaleza se podría enfrentar. Muchas gracias. Pues un último comentario de un minutito, ya se nos fue el tiempo. Lamas, mil gracias. Adelante. No, bueno, yo creo que, bueno, es que no sé hacer comentarios cortitos, pero a mí me irrita mucho que hablemos en plural de las mujeres, porque es de nuevo no reconocer las diferencias abismales que hay de clase social y de condición étnica y de edad, ¿no? Entonces, es algo que yo he criticado como mujerismo y donde yo espero que el feminismo empiece a hablar de otra manera. Nada más. Muy bien. Dale. Pues yo solamente agradecer este espacio, creo que sí es importante seguir hablando de estos temas, hablándolo de manera amplia, plural, con muchas otras más personas y seguir construyendo estas posibilidades de encuentro. Muchas gracias, Libis y nosotros, por la invitación. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este momento de reflexión, de discusión sobre los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, con nuestras queridas Marta Lamas y Marta Tagle, y nos queda claro que tenemos muchísimo que reconstruir y deconstruir, mucho que seguir visibilizando y sobre todo mucho que seguir acompañando en colectivo, siempre en colectivo, porque lo que se necesita es precisamente trabajar juntas y juntos. Evidentemente, sumar es la clave.
Y bueno, amigas y amigos, la sociedad civil y los medios de comunicación debemos vigilar que la violencia y la discriminación sutil de todos los días que experimentan luchadoras sociales, periodistas, defensoras y cualquier mujer por el hecho de serlo no pasen inadvertidas o generen la complicidad de quienes la observan en silencio. Es nuestra obligación, pero también un acto de justicia y dignidad hacia este 51% de la población en México. Yo con esto concluyo y agradezco profundamente la presencia y participación de Marta Lamas y Marta Tagle en este ejercicio colectivo y me despido, no sin antes recordarles a todas quienes nos están observando, escuchando, a meterse a nuestra página. Nosotros, acuérdense que nosotros con x.org y nos compartan de manera breve y concisa su historia, si consideran haber pasado alguna situación que les haya lastimado, violentado sus derechos, herido en su dignidad. Y bueno, pues muchísimas gracias una vez más y de verdad las esperamos para la próxima reflexión.